invito, hermano, a buscar en sus Biblias, en Mateo capítulo 23, del 13 al 33. Mateo 23, del 13 al 33. Dice la Biblia: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita. El que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robos y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de iniquidad, de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquello que mandaron a los profetas. Vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella, Señor, tú nos revelas claramente tu voluntad para nuestras vidas. Estamos aquí reunidos para estudiarla, Señor. Invocamos la presencia de tu Espíritu en medio nuestro para que nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, el estudio de esta noche lo hemos titulado Maldiciones a los falsos líderes espirituales. Maldiciones a los falsos líderes espirituales. Y esto nos ocupa en el capítulo 23, del 13 al 33. Bueno, esto es un pasaje en el que el Señor lanza maldiciones sobre los falsos líderes judíos. Él reiteradamente emplea 2 palabras: hay e hipócritas. Estas 2 palabras son clave para poder entender todo el pasaje de Mateo 23, del 13 al 33. En primer lugar, Jesús emplea la palabrita hay, y lo hace contra los escribas y los fariseos. Estos personajes están bajo el juicio de Dios, estaban bajo el juicio de Dios. Y al emplear la palabra hay, no como una exclamación, sino más bien como un pronunciamiento divino de juicio sobre ellos, juicio de parte de Dios. El deseo del Señor, como con toda persona, no es que alguien se pierda. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Dios hizo posible la redención humana, la reconciliación entre los perdidos y Él,
a través de la muerte de su Hijo. Dios no quiere que las personas se pierdan, Dios quiere que las personas se arrepientan, vengan a la salvación. No obstante, hay quienes van a persistir en su rebeldía, en su rechazo, en su incredulidad contra Dios, y ellos mismos se condenan al infierno. Caen bajo la ira del Dios Santo, una ira justa y recta. Dios es perfectamente justo, y cuando decide hacer juicio es porque el hombre ha llenado la medida, el colmo de su rebeldía. Hipócritas es la otra palabra, viene de una palabra que se refiere a fingir, actuar. Eran personas que hacían ciertos parlamentos o diálogos representando un papel. Algunos usaban máscaras. Si en el momento en que estaban dramatizando lo hacían una escena triste de llorar, ahí se ponían una máscara triste. Si estaban alegres, se ponían una alegre. Y por eso la palabra llegó a significar una actuación fingida, engañosa. Quiere decir que un hipócrita es alguien que vive una vida teatral, falsa, carece de autenticidad. Puede fingir bondad, pero solo es en la superficie. No es más que cosmética, en apariencia. Y esto es lo que pasaba con estos personajes y con su religión. Hablaban de Dios, pero no lo conocían. Mencionaban la ley, pero no la obedecían. Todo era una falsedad. Podían engañar a sus semejantes, pero nunca, ni por un momento, engañaron al Dios vivo. Jesús es ese Dios que vino a dar a conocer al Padre, y por eso las palabras más fuertes que leemos en los evangelios, dichas por Jesús, fueron contra estos personajes. Y esto nos da una idea de cuánto Dios rechaza, aborrece la hipocresía. Jesús condena a estos falsos líderes y por extensión a todos los falsos maestros representados por los escribas y los fariseos. Quiero que ahora exploremos todas estas maldiciones, estos ay hipócritas, y lo que nos describen de las razones por las cuales Dios maldice a estos falsos líderes espirituales. En primer lugar, los falsos líderes espirituales son maldecidos por excluir a las personas. Dice el verso 13: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros. Bueno, ese es el 13, que es el que queremos ver en primer lugar. Ahora, sin importar el atractivo, sin importar lo benigno y prometedor que pueda parecer una religión, un sistema falso de religión, el objetivo siempre va a ser cerrar el reino de Dios, de los cielos, delante de los hombres. Porque lo que sucede es que el hombre, de manera general, no acaba de entender, porque el diablo lo tiene ciego, lo tiene endurecido, que no es a mi manera ni a la tuya, no es a la manera del hombre que llegamos a Dios. Es Dios quien estableció cómo llegar a Él. Y en la Biblia aparece muy, pero que muy claro. Estos personajes, dijo Jesús, ustedes no entran. Primero, ellos estaban perdidos, porque cuando tú descansas en un sistema de religión para acercarte a Dios, en tu religión para acercarte a Dios, el objeto de tu fe es una religión para acercarte a Dios, estás cerrándote la puerta del reino de los cielos. Porque hay un camino ahí y solo hay una puerta. Y en una palabra, ¿quién es? Jesucristo. Dice, ni entráis vosotros. Ellos mismos estaban perdidos. Pero no era suficiente para ellos estar condenados, sino que a todos aquellos que alcanzaban y con los que se relacionaban y a los que envenenaban con su religión, los hacían hijos del infierno.
O sea, también les impedían entrar. En su hipocresía, estos fariseos fingían conocer a Dios, pero no, nada de eso. Miren lo que dice claramente la Biblia. ¿Dónde radicaba el problema de los fariseos? Romanos capítulo 10, verso 3. Romanos 10, 3. Porque ignorando la justicia de Dios, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hermanos, solo es por la justicia de Dios que entraremos en el reino de los cielos. Jesús dijo: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Es la justicia que llega por medio de la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por quién? Nuestro Señor Jesucristo. No es lo que nosotros hacemos, no es nuestra propia justicia, no son nuestras buenas obras. Es por la gracia de Dios, es por lo que Él hizo. La única razón por la que entraremos al cielo es por Jesús. Y dice la Biblia: no es por obra para que nadie se gloríe. No hay ser humano justo que haga el bien y nunca peque. Dice la Biblia que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Ya había explicado en otras partes lo que son los trapos de inmundicia. No se los voy a explicar, no voy a entrar en detalle, pero después pueden averiguarlo. En otras palabras, nuestras justicias son basura. Delante de Dios no sirven para nada. Puede que la tierra impresione, sí, y de hecho lo hace. Hay personas que son admiradas por sus acciones, dignas de imitar, y los seres humanos valoramos eso. Yo no estoy diciendo que no, pero eso no sirve para llegar a Dios. No sirve, porque no es por lo que hacemos nosotros, es por lo que Él hizo. Ahora hay lugar para las buenas obras, sí, pero como un resultado de la fe, porque es Él el que se lleva toda la gloria. Se trata de Él y no de nosotros. Estos personajes excluían a otros con un falso mensaje de obras. Cualquier sistema o secta, o lo que se llame, puede llamarse evangélico, puede llamarse lo que se llame. No importa el título que se ponga. No importa que se llamen iglesia evangélica cuadrangular, iglesia evangélica la Biblia abierta, iglesia evangélica, que le pueden poner el nombre que quiera. Si el mensaje del evangelio no es el mensaje bíblico de que Dios nos justifica por la fe en Jesucristo, por el sacrificio de su Hijo en la cruz, por nosotros, pagando por nuestros pecados, ese no es verdadero evangelio. Y por muy engañada que esté una persona, no va a entrar al reino de los cielos. Ahora, pobre esas personas. Pero hay hipócritas, como le dijo el Señor, porque ustedes no entran ni dejan a otros entrar. Hay que tener mucho cuidado con lo que enseñamos, porque los que tenemos una posición de autoridad o una posición en este sentido de enseñar la palabra, como he dicho, Dios nos hace responsable de lo que enseñamos. Porque aquí no se trata solo de mi vida, sino de la vida de otros que me oyen y están esperando la luz para andar por el camino seguro. Segundo, los falsos líderes son maldecidos porque, además de ser ellos unos corruptos, corrompen a otros. Dice el verso 14 y 15. Ay de vosotros, escribas, fariseos e hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez que lo han hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros.
Tremendas palabras la del Señor. Yo creo que si nosotros leyéramos con humildad este mensaje, no nos iba a quedar el más mínimo resquicio de una vida hipócrita religiosa, y nos preocuparíamos muchísimo por una relación sólida con nuestro Dios. Fíjense, en Marcos 12:40 se repite exactamente las mismas palabras sobre las viudas. Marcos 12:40. Devoran las casas de las viudas. Esto estaba denunciando una práctica injusta, engañosa, llena de codicia inescrupulosa de los escribas. Cuando las viudas se quedaban viudas, o ellos detectaban viudas con bienes, se mostraban muy dispuestos a ayudar. Hay personas que les encanta ayudar. Y hay otros que les encanta ayudar esperando recibir algo a cambio. No lo hacen por simple amor. Voy a ayudar al que me pueda beneficiar. Ahí se les olvida, si vas a hacer bien, hazlo sin esperar nada a cambio. Estos personajes se ofrecían. Si la viuda tenía bienes, ellos llegaban allí, les daban la oportunidad de entregarles esos bienes a Dios, al templo, al trabajo santo que hacían los escribas y fariseos. Ellos lo que buscaban era beneficiarse a sí mismos, robarles las herencias que le dejaba su marido, y entonces disfrazaban esa práctica diabólica e inescrupulosa ¿con qué? Bueno, aquí el Señor lo dice. Devorar en las casas de la viuda con pretexto. Hacéis largas oraciones. Yo creo que hay lugar para, cuando la oración es sincera, orar largo, orar corto. Yo no creo que la extensión de una oración determine su efectividad. No estoy diciendo que sea malo orar largo. Usted puede estar en su cuarto, privado, y pasarse el tiempo que quiera en oración con Dios. Sí me molesta a veces cuando estamos en un culto y alguien se dispara, sabe cómo empezó, pero no sabe cómo terminar. Se le olvida que está en un servicio público. Y me acuerdo del Señor Jesús: no uséis vanas palabrerías, como los gentiles que piensan que por ellas serán oídos. Estos personajes creían que mientras más larga fuera una oración, más espiritual parecería. Se mostraban. ¿Qué estaban haciendo? Usando algo tan sagrado como la oración para convertirlo en una plataforma de exhibición. Lo mismo que hacían con las ofrendas. Tocaban trompeta literalmente delante de ellos, daban bulla. Y cuando iban a ayudar a otra persona, ellos se hacían los caritativos. Hoy ayudaban a fulano y mañana aparecía en el titular del periódico de Jerusalén. Hermanos, no usemos la oración para manipular a otras personas, y mucho menos para exhibirnos como piadosos. Al final, ¿con quién tú estás orando? A veces hay oraciones que uno se pregunta: ¿a quién está tratando de impresionar esa persona? Yo creo que la oración es lo que es. ¿Qué es? Hablar con Dios. Yo a veces oigo ciertas oraciones que yo digo: si mi hijo se dirigiera a mí de esa manera, lo miraría y le diría: hijo mío, ¿qué te pasó? Se te zafó una tuerca. Y hay personas que se dirigen a Dios de una manera que yo digo: ¿qué pensará el Señor? Es más, que no tenemos ni articular palabras para que Dios sepa lo que hay en nuestro corazón. Yo no digo que no sea bueno, es bueno perseverar en oración, pero estos
personajes hacían largas oraciones y dice la Biblia que era pretexto. ¿Para qué? Para saquear a las pobres viudas. Y el Señor le dijo, van a recibir mayor condenación. En otras palabras, en el infierno va a haber grado de condenación. Y la gente religiosa que habla de parte de Dios y que dice conocerle y que puede que conozca la Biblia y que se sepa la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no tiene el corazón en eso y una vida dispuesta a obedecerla, Dios le va a juzgar, recibirán mayor condenación. Y además dice, ustedes son muy activos, recorren mar y tierra. Son como los que conocemos que, ustedes saben, no se detienen, ahí están. Y yo oigo algunos que dicen, tenemos que aprender de ellos. Yo digo, ¿qué tenemos que aprender de ellos? Primero, una enseñanza totalmente distorsionada. ¿Por qué lo hacen? La motivación, ¿por qué lo hacen? Esa es la pregunta. ¿Saben por qué? Porque se creen que de esa manera se gana la salvación. La única motivación que nosotros tenemos que tener para hablarle a otros de Jesucristo es el amor por Dios y el amor por las personas. Y el haber entendido la realidad de lo que es el infierno y lo que es el cielo. Yo creo que no hay una motivación más sana y más poderosa para hablarle a alguien de Jesucristo. Pero ellos eran muy activos, dice la Biblia. ¿Qué era un prosélito? La palabra prosélito llegó a utilizarse para un extranjero que era introducido en la religión. Pero debido a haber sido llevados a un sistema religioso falso que había reemplazado al judaísmo bíblico, un prosélito de ellos era 2 veces más hijo del infierno que los propios escribas y fariseos. Hijo del infierno se refiere a un individuo que se identificaba especialmente por lo infernal. 2 veces hijo del infierno. Era un sujeto doblemente infernal y que estaba doblemente condenado. Qué triste. Pero esto es exactamente lo que pasa con mucha gente hoy que tiene una religión y se consideran que ya eso es suficiente. Y cuando les hablas del Evangelio les suena raro. De hecho, sus vidas están muy lejos de lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque tienen de Dios solamente lo necesario para tener una falsa sensación de seguridad, como para poder decir yo voy al cielo. Y lidiar con sus sentimientos de culpa, pero ni siquiera han entendido el Evangelio. Ni siquiera han entendido de lo que se trata el Evangelio. De lo que es el corazón de nuestra fe. De lo que realmente Jesucristo vino a hacer. Y lo que tenemos que creer sobre Él, porque a menos que creáis que yo soy, dice Jesús, en vuestros pecados moriréis. Los falsos líderes son maldecidos por su perversión. Sigue diciendo, hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vos. Bueno, hasta aquí era la parte que quería leer. Él comienza llamándolos como guías ciegos. Eran hijos del infierno, estaban perdidos, no habían entrado, por lo tanto estaban ciegos. ¿Por qué? ¿Dios los cegó? No. En realidad lo que se llama la ceguera que Dios produce en alguien es alguien que no quiere ver. Es lo que se llama, digamos, una ceguera judicial. Cuando tú no quieres ver, pierdes la capacidad de ver en el sentido espiritual. Y eso es lo que pasaba con estas personas. Eran ciegos que estaban guiando a otros.
Ellos mismos eran ciegos y estaban guiando a otro ciego. El Señor dijo, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Eso está en Marcos 15, 14. Ciegos, guía de ciego. Si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y ahí habían formado ellos una especie de, digamos, de regulaciones. Toda era una sarta de perversiones de la ley. Ellos conocían la ley, pero la retorcían, la cambiaban. Todo gira en torno al tema de ¿qué? Del juramento. Ellos enseñaban, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. O sea, si un individuo quería estar seguro de que alguien estaba diciendo la verdad o de que iría a cumplir un acuerdo, tenía que jurar por el oro del templo. La Biblia no condena jurar. La Biblia lo que condena son los falsos juramentos. La Biblia lo que condena es los juramentos que nosotros metemos en nuestras conversaciones cotidianas. Por eso el Señor dice que vuestro hablar sea sí, sí. Mire, es triste cuando uno, para que le crean, tiene que jurar. Hay un problema muy serio con tu integridad. La gente no te cree y por meter a Dios en el asunto, Dios te hace responsable. Una persona no cumplía su palabra después de tal juramento, era sujeta a sanciones de la ley judía. Si una persona se comprometía a dar cierta cantidad para la obra del Señor, a menudo hacía su juramento por el templo. Si más adelante decidía no dar la cantidad completa, tenía una salida. Porque ese voto no era nada. Fíjense lo que dice Jesús en el verso 17. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? En otras palabras, ¿por qué lógica tan retorcida y perversa han decidido que un voto, hacer un voto sobre algo menor, era más vinculante o comprometía más que otro hecho sobre algo más grande? La única razón por la que podría pensarse que el oro era sagrado y por tanto era más obligatorio jurar por el oro que jurar por el templo que santifica al oro. Y siguieron ellos, porque cuando la gente comienza a retorcer la verdad, ha perdido el temor a Dios y en consecuencia se lanza de cabeza sin freno. Siguen ellos con esa misma lógica tergiversada que jurar por el altar, a jurar por el altar, lo cual consideraban que no era nada, es decir, no era obligatorio. Ahora, si se creía que jurar por la ofrenda que estaba sobre el altar hacía deudor a quien juraba, quiere decir que estaba obligado a cumplir el voto. Verso 19, necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? No eran más que pretextos para disfrazar el gran problema que tenemos los seres humanos, que es la mentira, la informalidad, la falta de integridad. Jesús siguió. Jurar por el altar era jurar por él. Jurar por el templo era jurar por todo lo que estaba sobre él. Es decir, ¿por quién? Dios mismo. Y jurar por el cielo era jurar por él y por el que lo habita, Dios mismo. Hermano, en otras palabras, todo lo relacionado con el templo y con el cielo incluía a Dios. Así de simple. Y todas esas payasadas que ellos habían inventado, todo ese drama, toda esa teatralidad, no los iba a eximir de su responsabilidad por el incumplimiento y las mentiras. Una persona puede idear su propio esquema de excusas e inventar toda su teología
creada por él mismo para justificar su desobediencia. Pero lo que Dios llama pecado no va a cambiarle el nombre. Y lo que está mal, está mal. Ustedes saben lo que dice la Biblia sobre los juramentos. Y cómo el Señor habla claramente. Y hay muchas maneras de jurar. Y no necesariamente hacemos exactamente lo que dice de los fariseos. No nos metemos en todo eso del templo y el altar. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que hay alguien que no nos cree, y entonces empezamos a decir, mira, te lo estoy diciendo delante de Dios. ¿No han oído eso? Sí, me lo estás diciendo delante de Dios, pero acuérdate de esto. Delante de Dios estamos siempre. Y Él sabe. Yo creo que algo grave pasa en nuestras vidas cuando comenzamos a preocuparnos más por lo que puedan pensar otros que lo que Dios piensa. Algo muy grave sucede en nosotros cuando empezamos a pensar más en la impresión que causemos, el agradar a otros que agradar a Dios. Todo este teatro, todas estas regulaciones absurdas no valían delante de Dios. Ustedes saben, esto es solo un pasaje, hay otros de los evangelios que nos dejan horrorizados. Todavía Jesús no ha terminado. Los falsos líderes son maldecidos por invertir las prioridades. Ellos eran así. Las cosas verdaderas y más importantes del reino de Dios las ignoraban. Mientras andaban detrás de la apariencia, eso es hipocresía. Por eso el Señor repite tantas veces eso. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guía ciego, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Bueno, al igual que hoy, las hierbas en aquel tiempo se cultivaban por sus hojas y semillas. Cuando los escribas y fariseos las recogían las hojas de una planta, por ejemplo, de menta, o las semillas de la planta de eneldo, de comino. ¿Saben lo que hacían estos? Las contaban las hojas y las semillas, porque ¿cómo ustedes creen que van a diezmar de la menta, del eneldo y el comino? Entonces, ¿qué hacían? Las contaban allí, agarraban allí las hojas o las semillitas y decían, bueno, 10, esta es para diezmar. Sin embargo, con su esmero en asuntos tan ridículos y a menudo no obligatorios, dejaban lo más importante, que era la justicia, la misericordia y la fe. Hay gente que sigue haciendo lo mismo. Por eso siempre me acuerdo de este versículo: se tragan el camello y cuelan el mosquito. Bueno, estas palabras los describían a ellos. Jesús sanaba a un paralítico: toma tu lecho y anda. Un hombre que había estado postrado toda su vida y de pronto era liberado por el poder de Dios, le cambiaba la vida. Y estos tipos se le aparecían a preguntarle: ¿qué haces cargando tu lecho el sábado? Se estaban tragando el camello y colando el mosquito, ¿no? Habían perdido el enfoque totalmente. Y eso Jesús los confrontaba una y otra vez. Aquí Jesús no reprueba el diezmo en general. De hecho, alguna gente hoy tiene una batalla con esto del diezmo, y que si el diezmo no se enseña en el Nuevo Testamento. Mire, después de tantos años en esto, cuando yo me encuentro a alguien así, ni trato de demostrarle lo del diezmo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque lo que está buscando esa persona es simplemente una justificación para no dar nada. Porque te encuentras con alguien que dice: yo no creo en el diezmo. ¿Sabe qué?
hay otra parte que no te dice. Yo no creo en el diezmo ni tampoco creo en dar nada. Entonces te la disfrazan de esta manera. No, yo no creo en el diezmo, pero sí creo en las ofrendas. Lánzate detrás de ese. No lo vamos a hacer, pero te vas a encontrar a alguien que lo que está tratando de justificar su mezquindad. Mire, el dar es algo que está en la Biblia. Y no porque Dios lo necesite, porque nosotros no lo necesitamos. Porque somos por naturaleza egoístas y mezquinos. Ahora, aquí Jesús, si hubiese querido abogar el diezmo, esta hubiera sido una oportunidad y no lo hizo. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Pero después le dice, el problema con ustedes es que olvidan las cosas más importantes del reino de Dios, como la justicia, la misericordia y la fe. Voy a ir un poco más lejos. ¿Saben que una persona que diezma se puede ir al infierno? Es probable que en el infierno haya muchos diezmadores. El cristiano diezma porque es el resultado de su relación con Dios. Pero si tú diezmas porque crees que con esto te vas a ganar el cielo o Dios te va a sonreír por eso y te va a decir, bueno, tú no eres tan malo, estás mal. Pero no habrá en el infierno, no puede haber en el infierno una persona que viva con justicia, misericordia y fe de la que Jesús está hablando. Porque el énfasis está aquí, en el carácter. Y ese carácter es un carácter cristiano. Es un carácter en que el Espíritu de Dios está reproduciendo el carácter de Cristo. A veces tú le preguntas a la gente, y bueno, yo he escuchado esta frase muchas veces, no, porque los cristianos, uno no sabe si una persona es cristiana o no. Dios conoce el corazón, pero la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Muy bien. ¿Y para ti qué son sus frutos? Muy poca gente se enfoca en Gálatas 5. Bueno, yo creo que un cristiano tiene que venir a la iglesia, tiene que leer la Biblia, tiene que predicarle a otras personas. Yo no estoy diciendo que nadie me vaya a malinterpretar, que esto es malo. No, lo debemos hacer, pero no necesariamente es evidencia de un nuevo nacimiento. Porque haciendo todas esas cosas una persona se puede ir para el infierno. Porque la motivación con que lo hace no es la motivación correcta. Pero una persona no puede ser un incrédulo. Un incrédulo es imposible reproducir en su vida el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. En escalas mayores y menores son componentes del fruto. Eso refleja el carácter de Cristo. Pero esta gente estaban perdidas. Andaban cazando, como digo, mosquitos. O sea, estaban obviando las cosas más importantes y corrían detrás de las trivialidades. Así sucede a veces. Así sucede en las iglesias. Hay personas que son como policías, que andan velando las cosas más simples mientras están obviando las más esenciales. Eso la Biblia llama legalismo. Esa es una versión contemporánea de los escribas y de los fariseos, y que en consecuencia una versión moderna de la hipocresía. Los falsos líderes son maldecidos por extorsionar y no tener moderación. Verso 25. Hay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. ¡Qué tremendo! Aquí el Señor está enseñando claramente de qué se trata la vida cristiana. De una relación transformadora de adentro hacia afuera. Ellos estaban preocupados por afuera, obviando lo de adentro. Esa es la mentalidad
secular. Vaya, yo me atrevería a llamarlos comunistas. Porque eso es exactamente de lo que se trata el comunismo. Una transformación de afuera, sin importar la metralla de adentro. Es el intento del hombre por crear un paraíso humano, sin Dios. Y eso no funciona, eso no sirve, eso no trabaja. Quien le venga a enseñar esa ideología diabólica, le está enseñando una mentira. No hay paraíso sin Dios. Además, hubo un paraíso con Dios y el hombre lo dañó. Así que cuidándose mucho por lo de afuera, el ambiente, eso no va a cambiar al hombre. Por eso es que llega el Evangelio, porque Dios, con el nuevo nacimiento, produce una transformación de adentro hacia afuera. La gente religiosa, como ellos, estaban muy preocupados del vaso y del plato. Imagínense que usted ofrezca una suculenta comida con el mejor vino y que la ofrezca servida. O sea, aunque el utensilio era hermoso y estaba ceremonialmente purificado, la comida que se servía en estos platos se encontraba podrida. Por fuera, los líderes religiosos daban la apariencia de una devoción piadosa, pero por dentro estaban llenas de suciedad producida por robo e injusticia. Bueno, lo que estaban haciendo con las viudas era precisamente eso, ¿verdad? Fíjense cómo el Señor le dice: limpia primero lo de adentro del vaso, para que también lo de afuera sea limpio. En otras palabras, cree en el Evangelio, porque el Evangelio es el único que hace el cambio, la limpieza. ¿Nos hace perfectos? Ninguno. Y yo soy muy cuidadoso cuando le voy a hablar a alguien del Evangelio y decirle: mira, cuando yo te digo que tú eres pecador, me recuerdo a mí mismo que yo también lo soy. La diferencia entre tú y yo es que me acogí de esa gracia, me arrepentí y acepté el sacrificio de Jesús. Pero soy tan pecador, soy y seguiré siendo, pero por la gracia de Dios soy transformado cada día. Bueno, yo creo que aquí el Señor les estaba haciendo una apelación al arrepentimiento, pero ellos estaban perdidos, totalmente perdidos. Y sigue hablando allí de su contaminación. Ellos también estaban malditos por su contaminación. Dice: hay de vosotros, escribas, fariseos y hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera la verdad os muestra justo a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Hermano, les está enseñando lo mismo. Lo mismo. En aquellos tiempos los sepulcros se blanqueaban para que los viajeros los pudieran ver y no los agarrara desprevenidos. Porque acuérdense que según la ley, si uno tocaba un cadáver o un sepulcro, tenía que estar 7 días, ¿verdad? Impuro. Por eso se blanqueaban los sepulcros. Y el Señor le dice: ustedes por fuera muy bonitos, pero por dentro contaminan todo a las personas, todo el que los toque, con su enseñanza venenosa. Los falsos líderes están malditos por actuar con fingimiento. Verso 29 hasta el 33. Ay de vosotros, escribas y fariseos e hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a la profeta. Y le dice el Señor: vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. Es más, la llenaban y la sobrepasaban, porque sus padres persiguieron a los profetas, pero ellos estaban persiguiendo al Hijo de Dios. Y Él les dice: serpientes,
generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Jesús estaba molesto. Vaya, yo no sé cómo usted lee esto, pero Jesús era Dios, pero era hombre y con sangre en las venas, que se enojaba, que se indignaba ante el pecado y la hipocresía. No, el Jesús que yo veo en los evangelios no es ese Jesús que nos han dejado en esas pinturas por ahí con una cara de tonto, que aguanta todo. No, ese no es el Jesús de la Biblia. Mire, le dice serpientes. La palabra es opis. Era una palabra general para todo tipo de culebra. Víboras, otra palabra que se refería a pequeños reptiles venenosos que vivían principalmente en las regiones desiertas de Palestina y otras partes del Mediterráneo oriental. A veces parecían unas ramas secas cuando estaban tranquilas. Alguien que buscaba madera para hacer una fogata podía ser mordido. Acuérdense de Pablo en la isla de Malta. De ahí que las víboras tuvieran la reputación de ser tanto mortales como engañosas. En la época de Jesús, estas víboras se asociaban con maldad y peligro. Pero cuando Jesús llamó a los escribas y fariseos generación de víboras, les estaba diciendo: ustedes son tan perversos y mortales como las víboras. Y allí le dice cómo van a escapar de la condenación del infierno. La relación que Jesús hizo de las víboras con la condenación del infierno sugiere la costumbre común de un granjero de quemar los rastrojos secos en su campo con el fin de preparar la tierra para la siembra. Cuando las llamas se acercaban a su guarida, las víboras trataban de huir, y a veces sin éxito, y por tanto eran consumidas por el fuego. Jesús en realidad dijo: hombres malvados y engañosos, ¿creen que de veras podrán correr más rápido más rápido que el juicio de Dios? Hermano, a Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Sabemos, lo vivimos. Hay muchísimas religiones, hay mucha gente religiosa. Hay mucha gente que cuando le vamos a llevar el evangelio te dice que creen en Dios. Y mucha gente se va a perder, hermanos. Se va a perder. Y sentimos dolor. Pero no se trata solo de la gente religiosa. Se trata de aquellos que elogian a ellos, porque tienen sus lobos vestidos de ovejas, llevándolos al mismo infierno. Ustedes se han puesto a pensar honestamente cuánta gente hoy está perdida en vida, y cuántos se siguen perdiendo por hijos del diablo que los están guiando al mismísimo infierno, con mensajes falsos, mentiras, engaños, con religiones que llevan años, que nunca han funcionado para que el hombre llegue a Dios. Hace poco escuchaba a un cura hablando y decía: estos evangélicos odian a María. Y es un odio diabólico. Porque odiar a María es diabólico. En primer lugar, señor cura, nosotros no odiamos a María. Una vez me encontré con alguien en un camino que estaba predicando, y yo iba con la intención de predicar el evangelio, pero él venía con la intención de discutir. Y me dice, yo le empecé a hablar de Jesucristo y me dice: ¿y usted cree en María? Y enseguida pensé: ¿por qué viene con esta pregunta? E inmediatamente le dije: ¿sí? Ah, sí. Yo pensaba que los evangélicos no creían en María. Los evangélicos no creían en María. Sí, yo creo que María existió, que fue una mujer piadosa, una mujer humilde, que Dios la usó para que su hijo viniera en cuanto a la carne. Pero yo no adoro a María, ni creo que María es la reina del cielo, ni la mediadora. Pero antes de que él se fuera a lanzar, le dije: mira, y me enfoqué en el evangelio. Él estaba loquito por formar una pelea, pero esa no era mi intención. Ahora, ¿qué sucede? Muchas de esta gente están ciegas y endurecidas, y por mucho que tú le digas, van a seguir así, en muchos casos. Por eso uno tiene que orar y decir: Señor, ilumina sus mentes,
ablanda sus corazones. Y muchas veces el Señor, el método que usa para ablandar es meter el arado del juicio. ¿Qué creen que va a pasar con todos estos personajes que por siglos han estado frente a una iglesia tradicional mandando gente al infierno? Miren, hermanos, aquí no podemos andar con medias tintas ni creer que es un pobrecito. Tal vez Dios entiende, no va a entender. Dios no va a entender. Porque Él ha sido claro. Si todavía te queda duda, llega a tu casa y antes de acostarte esta noche, léete otra vez Mateo 23. Ve despacio. Y cuando veas la palabra escribas y fariseos, no pienses tantos en esos personajes de la época de Jesús, sino en lo que representaban o representan. Los falsos maestros, los falsos líderes, la gente religiosa que hoy yo y tú conocemos y que los tenemos cerca y que tenemos a miembros de nuestra familia perdidos en esa religión. A veces hay gente que me dice, ¿usted cree que un católico se salve? O que llegue a conocer el Evangelio. Mire, le voy a decir, yo creo que sí. Yo creo que dentro de la Iglesia Católica alguien, a pesar de, puede llegar a conocer a Cristo. Lo que no creo es que si lo conoce, se quede. Se quede. Es verdad que enseñan un mensaje falso. Pero he conocido personas que se han ido porque un día decidieron conocer a ese Jesús un poco más. Allí fue donde primero oyeron hablar de él. Abrieron la Biblia y comenzaron a leerla. Y dijeron, esto no, definitivamente, esto no está bien. No puede ser increíble. Puede que en una religión cualquiera, de alguna manera, Dios por misericordia te ilumine. Pero si te ilumina ahí, vas a salir corriendo. No te puedes quedar. Tú no puedes creer las herejías que ellos enseñan. Hermano, el Evangelio es simple. No es difícil. Es claro. La gente no lo acepta, no porque no lo entiendan o que sea difícil, digamos, desde el punto de vista humano entenderlo. Es muy sencillo. Lo que pasa es que para ellos es locura. Locura. ¿Tienen la capacidad para entenderlo? Tienen. No es que no puedan creer, es que no quieren creer. Y otro de los problemas es que cuando comienzan a oír el Evangelio no les conviene. Y es más un problema del corazón que de la mente. Estaba mirando un video hoy de Ray Comfort predicándole a una jovencita y le preguntó, ¿tú crees en Dios? Y ella le dijo, sí. Pero yo lo que no creo es en la Biblia, en unas cosas que dice la Biblia. Y ella dice, por ejemplo, bueno, eso de los gays. Gente que quiere a Dios, pero no la Biblia. Que Dios nos ayude, hermanos. No se puede aceptar uno y dejar al otro. Dios se reveló en su palabra. Que el Señor nos bendiga. Amén.